uno obtuvo su parte. En cierta oportunidad, el Sadi José de Lublin fue visitado por uno de sus Hasidim, un judío erudito y honorable, quien expuso ante el rabí su difícil situación. Tenía que casar a su hija y estaba cercana a la fecha fijada para la boda, pero en la situación por la cual atravesaba en esos momentos no tenía la más mínima probabilidad de obtener la gran suma de dinero necesaria para asumir los gastos de la boda. El rabí lo tranquilizó. No te preocupes, ve a tal ciudad que allí Dios te enviará el dinero que te está destinado para casar a tu hija. El Hasid no formuló ningún tipo de preguntas, ni cómo, ni cuánto, y al regresar a su casa contó lo que el rabí le había propuesto. Todos los presentes, demostrando la gran fe en el Creador y la verdadera confianza que caracteriza a los tzadikim, estuvieron de acuerdo que viajara cuanto antes, pues con la ayuda de Hashem tendría éxito. El Hasid se despidió de su familia y de sus amistades y emprendió su camino. Al llegar a aquella ciudad averiguó dónde había una hostería. Acatando las indicaciones de la gente del lugar, llegó a un hospedaje y alquiló un cuarto, en forma provisional hasta que se le presentase algo favorable. El Hasid no se imaginaba siquiera cómo ni cuándo podía llegarle la ayuda, y como no tenía ningún tipo de negocios para llevar a cabo en dicha ciudad, se quedó en su habitación estudiando y repasando mientras esperaba el acontecimiento salvador. De esta manera, transcurrieron 2 semanas completas. El dueño del hospedaje sintió verdadero asombro al darse cuenta que el Hasid no había ido allí igual que otros huéspedes que ocupaban todo su tiempo en negocios y convenios. Él no hacía otra cosa más que rezar, estudiar todo el día sin salir para nada de su habitación. Para el dueño la situación era extraña e interesante, por lo que decidió indagar él mismo sobre los motivos que habían conducido hasta allí al piadoso huésped. El patrón se acercó al cuarto del Hasid y llamó a la puerta. El huésped le abrió y luego de darle la bienvenida lo invitó a tomar asiento preguntándole cuál era la razón de su visita. Luego se sumieron en una larguísima conversación respecto a distintos temas, hasta que el hospedero llegó a la cuestión que le intrigaba. ¿Cuál es el motivo que lo trajo acá? Por lo que veo, usted no vino a comerciar ni a liquidar otras cuestiones, pues pasa todo el día encerrado en su cuarto, dedicado únicamente a rezar, a estudiar, para lo cual no necesitaba venir hasta aquí. Le voy a decir la verdad, respondió con gran inocencia el Hasid. ¿Por qué vine acá? Con exactitud, ni siquiera lo sé, pero como soy un seguidor del rabí de Lublin, el José, a quien recurrí ante mi difícil situación pidiéndole su consejo y también su bendición, he seguido su consejo. El rabí me dijo que viniera a esta ciudad donde Dios me encontraría una ayuda para mí, que yo no me preocupara en absoluto y que podría casar a mi hija. No sé por qué medios ni a través de quién llegará la ayuda, pero si el rabí me mandó aquí, yo creo con fe completa que Dios me enviará lo que me está destinado. Mientras conversaban, el Hasid preguntó al dueño de la hostería cuál era su situación económica. Respondió: gracias a Dios, pese a que mi situación económica actual no es ni remotamente la misma que en otra época, también ahora obtengo mi sustento holgadamente. Antes mi situación era distinta, siguió contando el dueño. Yo era un gran comerciante, los negocios marchaban muy bien y ganaba grandes sumas de dinero. En cierta oportunidad en el mercado de Leipzig tuve gran éxito en mis negocios y regresé a casa con una fortuna de 20.000 rublos de plata. El Hasid observó que el otro empalidecía y se agitaba con fuerza mientras hablaba. Indudablemente evocar que aquel suceso le causaba una profunda impresión. Tranquilícese, tranquilícese. No conviene excitarse así, usted debe cuidar su salud. Le puedo asegurar que en lo que se refiere al dinero, Dios puede ayudar y no vale la pena lamentarse por ello, pero es obligación cuidar nuestra salud. Hágame caso, no vale la pena excitarse, usted ya me lo contará en otra oportunidad. El patrón le hizo caso y concluyó su relato. En pocas palabras, solo agregó que el dinero le fue hurtado muy misteriosamente. Finalmente el patrón se calmó y concluyó diciendo: de todas maneras, bendito sea Dios que siempre me envía el sustento con holgura. En la misma pensión también se hospedaba otro judío que solía enseñar a los hijos del dueño, y él lo mantenía ahí honrosamente y nunca le insinuó que se fuera, ni siquiera después
que los niños se hicieron grandes, porque era una persona muy querida y respetada por su erudición y piedad. Así se quedó allí dedicado a la toire y al servicio de Dios. Cuando este judío observó que el nuevo huésped, el Hasid del Rabbi de Lublin, siempre estaba estudiando en su cuarto, fue relacionándose con él paulatinamente hasta que entablaron una gran amistad. Pasaban el tiempo estudiando juntos y diariamente fortalecían y estrechaban su amistad. El Hasid le contó, entre otras cosas, el motivo que lo había llevado hasta esa ciudad, y el otro, con gran alegría y satisfacción, le relató cómo lo había recibido el dueño de casa, cómo lo mantenía allí desde hace 20 años, tratándolo como un buen amigo. El Hasid se alegró de su relación como un judío tan honorable y de tener con quien conversar, y lo mismo se notaba en el otro, pues exteriorizaba su verdadera satisfacción por esa amistad. Pero algo inquietaba al Hasid. En el rostro de su nuevo amigo notaba algo así como una permanente desconformidad, como si algo agobiara su corazón sin permitirle alcanzar la tranquilidad. Seguramente lo perseguía la sombra de algún suceso del pasado que él trataba de ocultar, pero sin éxito. El Hasid pensó muchas veces que si el otro le decía el motivo que tanto lo alteraba, intentaría ayudarlo con todos los medios de su alcance, fuese un consejo o una palabra reconfortante para infundirle ánimo y fortaleza espiritual. Sin embargo, hasta que no hablase voluntariamente, evitaría ese tema para que su amigo no se viese obligado a contarle sus penurias. Así, esperó la oportunidad adecuada que seguramente se presentaría con el tiempo. Cierto día, el judío entró al cuarto del Hasid y le preguntó si quería acompañarlo a pasear y tomar un poco de aire fresco con las afueras de la ciudad. Así aceptó de inmediato y ambos salieron a caminar, dedicándose a sus controversias y comentarios habituales sobre la toire. Cuando salieron de la ciudad, se detuvieron en cierto lugar a la sombra de un frondoso árbol. De pronto el otro judío dijo al Hasid: «Querido amigo, ¿quieres saber algo? Yo podría proponerte una buena solución para alcanzar la meta debido a la cual el rabí te envió aquí, pero solo lo haría con una condición: que hagas todo tal como yo te lo indique». Bien, estoy dispuesta a hacer todo lo que me sea posible. Siendo así, escucha atentamente esta terrible historia con la cual llegaremos a la cuestión en sí. Como sabes, ya van 20 años que vivo en casa de nuestro buen hospedero. Los primeros años como maestro de sus hijos y luego simplemente como huésped permanente. Los numerosos favores que el dueño de casa me hizo solo los conoce Dios, que sin duda lo recompensará por ello. Pero ahora escucha todo lo que un hombre puede llegar a hacer. No en vano nuestros sabios advirtieron que la persona no debe confiar en sí misma, que no esté segura de su integridad hasta su último minuto de vida. El hombre respiró profundamente y un gemido escapó desde lo más profundo de su corazón. Luego siguió con su relato. En verdad, es como para no creer, pero el caso es que así sucedió. Hacía más de 5 años que yo vivía allí. El día que el dueño de casa regresó, ampliamente favoreció en sus negocios, contó todo el dinero obtenido y que constituía una gran fortuna, e hizo 20 paquetitos separados, los envolvió con sumo cuidado y los dejó en un armario. Cuando, por un momento, el dueño salió de la casa, comenzó a instigarme ardorosamente el instinto del mal, incitándome a apoderarme de dicho dinero y guardarlo para mí. Al estar solo en la casa, la prueba era muy difícil de sobrellevar. Ese dinero ejercía sobre mí una atracción demasiado poderosa y en esos momentos no pude dominar mi instinto del mal y sucumbí. Al llegar a determinado lugar que consideré apropiado para ocultar un tesoro de 20.000 rublos de plata, recién volví en mí. Cuando pude recapacitar sobre lo que desgraciadamente había hecho, el pánico y un gran estremecimiento me dominaron. ¡Por Dios! ¿Quién hizo esto? ¿Acaso puede ser la misma persona a la que ayer rezaba y estudiaba toire y la que hoy cometió tan terrible pecado? ¿Puede ser el mismo el que, habiendo disfrutado de tantas bondades por parte del dueño de casa, de pronto le robara de manera tan miserable? Dios mío, sálvame, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasó conmigo? Enseguida corrí de regreso a la casa, esperando en que todavía podría devolver el dinero en su lugar, pero en cuanto me acerqué a la casa escuché el grito desesperado y lleno de amargura de mi protector. ¡Qué desgracia! ¿Dónde está mi dinero? ¡Me han robado! Inmediatamente después oí la desgarradora voz del inocente sirviente acerca del dinero robado, pero nadie pudo ayudarlo. El patrón descargó sobre él fuertes golpes y luego también recibió lo suyo por parte de la policía.
El pobre gritaba continuamente por los sufrimientos y continuaba afirmando su inocencia hasta que lo dejaron en libertad. Tenía muchas ganas de acercarme con todo el dinero al patrón y reconocer abiertamente y confesar que yo había sido el ladrón y que había cometido el peor pecado y que estaba dispuesto a tomar sobre mí el castigo que me correspondía por ello. Pero entonces mi mente se reveló a ello con un poderoso argumento. No lo podía hacer bajo ningún concepto porque la profanación del nombre de Dios, Hilul Hashem, sería terrible. ¿Qué diría la gente cuando la historia se hiciera pública y encima con diversos agregados que por regla general acostumbran a hacer? Sin dudas dirían que un judío así, aparentemente siempre dedicado a la Torá y a los preceptos, sea ni más ni menos que un ladrón. Hay que cuidarse de esa gente, son los peores de todos. La profanación del nombre divino hubiera sido tremenda. De esta forma me convertí en un ser perdido. Corrí nuevamente al bosque y me impuse las peores penurias y tormentos por haber sido el causante de los sufrimientos de otros. Me revolqué sobre punzantes espinas y piedras tratando de expiar en parte mi delito, y desde entonces ya pasaron muchos años, de los cuales ni un solo día transcurrió para mí sin pena y dolor, pensando cuál iba a ser mi final, ni este mundo ni el otro mundo. El pecado de haber tomado el dinero de otro no puede ser corregido a menos que lo robado sea devuelto, y devolverlo tampoco podía. Ya había probado hacerlo por medios anónimos, pero hasta ese momento no había tenido éxito. Mientras tanto, todos mis días transcurrían con la misma deducción. Pobre de mí si devuelvo el dinero y pobre de mí si no lo devuelvo, y cada día volcaba la angustia en mi corazón ante Dios para que me iluminara y me mostrara el camino a seguir. Y ahora estoy seguro que si su rabí lo hizo venir a esta ciudad es porque presintió mi dolor y lo envió en calidad de buen emisario para que me ayude en mi desgracia, que se me hace imposible sobrellevar. Al mismo tiempo, usted será sin duda recompensado al cabo de dicha misión, por lo que usted también habrá obtenido su ayuda. Preste gran atención a mi pedido y a mi idea, y de esa forma seremos ayudados los tres, el dueño de casa recobrando su fortuna, usted obteniendo su recompensa, mientras que yo seré redimido de mi aflicción y mi desgracia. Yo le entrego todo el dinero y en una conversación con el hospedero introduzca la cuestión del robo, diciéndole que si él le da una mano en señal de compromiso a no hacer ninguna pregunta sobre cómo ni por medio de quién usted lo ayudaría a reencontrarse con lo robado, de usted no va a sospechar en absoluto, porque él sabe perfectamente que anteriormente jamás ha estado en esta ciudad. Recién entonces el Jasí comprendió la causa por la cual su rabí lo envió allí. El arrepentimiento del judío a través de los años, los ayunos, tormentos, los torrentes de lágrimas que derramó por culpa de su error, tuvieron su influencia en el cielo. Esa era la verdadera razón por la que lo enviaron en calidad de emisario, para auxiliar el desgarrado y atormentado corazón, el cual seguramente ya se había purificado de su tremenda transgresión. El Jasí estuvo de acuerdo con el trato y, haciéndose cargo de todo el dinero, emprendió junto a su amigo el regreso a casa, a la ciudad. Cuando el Hasid llegó a la posada, volvió a sentarse frente a la gemura y siguió estudiando como lo hacía cotidianamente. Al segundo día, mientras estaba estudiando, el hospedero llamó a su puerta, como de costumbre, para enterarse de cómo andaban las cosas por allí. Al verlo, el Jasí lo invitó a que se sentara y empezaron a conversar animadamente. El Jasí llevó la charla de tal forma que salió a relucir el tema de la gran pérdida que el otro había sufrido años atrás. Fue así como el hospedero le contó con calma el robo de los 20.000 rublos, tal como se lo había relatado el otro judío en el bosque, con la excepción, naturalmente, que no pudo decir dónde había ido para el dinero. Cuando su anfitrión concluyó la historia, el Hasid lo sorprendió con estas palabras: si usted quiere darme la mano en señal de que acepta y está de acuerdo con el trato que yo voy a proponerle, comprometiéndose a no preguntarme ni obligarme a revelar ningún detalle respecto a la cuestión, tengo una forma para que todo el dinero pueda volver a su poder. Como los hospedero no tenían la menor duda respecto a la honestidad de Hasid, aceptó el trato y dijo: muy bien, yo estoy de acuerdo. Cuando el dueño de casa le aseguró que nada preguntaría respecto al dinero, el Hasid sacó el paquete con él mismo y lo puso sobre la mesa, frente al otro, exclamando: aquí tiene su fortuna íntegra.
Ni bien el hospedero abrió el paquete, su rostro se iluminó y sus ojos brillaron con fuerza inusual al reconocer los 20 paquetitos de a 1000, en cada uno de los cuales se encontraba su firma. Con gran asombro, proclamó a gritos su infinito agradecimiento a Hasid, que del cielo había sido designado como el buen emisario para devolver ese gran tesoro que le había sido arrancado tantos años antes, tantos que había perdido la esperanza de que sus ojos pudiesen volver a verlo alguna vez. Bendito sea junto con aquel que te envió aquí, y aquí tienes un paquete de los 20 que me devolviste. Llévalo y que lo disfrutes con salud en aquello para lo cual lo necesitas. Con alegría y amistad se despidieron. El Jazir regresó a su hogar con grandes alabanzas y agradecimientos al Altísimo por la gran ayuda y redención de la cual disfrutaron los tres.